Hola a todos, mi nombre es Isaura García Maldonado. En este video les voy a hablar sobre el tema ajuste de curvas, que se incluye en todos los cursos de métodos numéricos. El ajuste de curvas tiene una importante aplicación en casi todas las disciplinas, ya que en muchos casos se manejan datos tabulados, tanto de funciones univariables como de funciones multivariables. A estos datos tabulados se les conoce con el nombre de funciones discretas. Se dice que una función es discreta si su dominio de definición es un conjunto numerable, es decir, si solo para ciertos valores permisibles del dominio, variable independiente x, se conocen los valores de su contradominio, variable dependiente f de x. En este ejemplo se tiene una función discreta univariable. Como podemos observar en la tabla, los valores de la función f de x solo están definidos para los valores que se fijaron de la variable independiente x. El gráfico de esta función y de todas las funciones discretas solo muestran puntos, los cuales no se pueden unir porque el comportamiento de la función no está definido para los valores intermedios de cada par de valores de su variable independiente x. Si uniéramos todo el conjunto de puntos desde la x inicial a la que le llamamos x subíndice 0 hasta la x final a la que le llamamos x subíndice f, tendríamos una función continua. Estos puntos no los voy a unir porque estamos hablando de una función discreta. El ajuste de curvas se puede explicar de dos formas diferentes. La primera es la forma gráfica y la segunda es la forma matemática. En la forma gráfica se traza una curva entre los puntos que se toman para el ajuste. En la forma matemática se evalúa un modelo matemático fácil de manipular. En ambos casos, la curva para la forma gráfica o el modelo matemático para la forma matemática deben de describir de la mejor manera el comportamiento o la tendencia de la función discreta, univariable o multivariable. Tanto en la forma gráfica como en la forma matemática, las funciones tabuladas o discretas se ajustan a polinomios de grado n, por ser expresiones matemáticas sencillas de manipular. La ecuación matemática del polinomio de grado n se da en el recuadro. En esta ecuación, a0, a1, a2, a3 hasta an se conocen como los coeficientes del polinomio, que son constantes que pertenecen a todos los números reales. N es el grado del polinomio, x es la variable independiente del polinomio y p subíndice n en función de x es la función polinomial univariable de grado n. Vamos a hablar del ajuste polinomial univariable. Este se lleva a cabo cuando se parte de una función discreta univariable a la que le vamos a llamar f de x. Esta función discreta univariable se debe de ajustar a una expresión matemática sencilla de manipular. Esa expresión matemática sencilla de manipular son los polinomios de grado n univariables, es decir, la función discreta f de x se aproxima al comportamiento de un polinomio de grado n univariable. En métodos numéricos se conocen dos tipos de ajustes. Uno es el ajuste por interpolación y el otro es el ajuste por mínimos cuadrados. El ajuste por interpolación se conoce también como un ajuste por tramos, porque en este caso se pueden tomar desde 2 puntos, 3, 4 o todo el conjunto de puntos tabulados para trazar un polinomio que describa la tendencia de los puntos del ajuste. Este tipo de ajuste se recomienda cuando los datos tabulados tienen un mínimo de grado de error en su obtención por experimentación. El ajuste por mínimos cuadrados consiste en tomar todo el conjunto de puntos y entre todo este conjunto de puntos trazar un polinomio de grado n que describa mejor la tendencia. Este tipo de ajuste se recomienda cuando los datos tabulados tienen un grado significativo de error. Vamos a hablar de la explicación gráfica del ajuste de curvas. Empecemos por el ajuste por interpolación, polinomial. Tomemos como ejemplo la siguiente función discreta univariable. Quedamos que el ajuste de interpolación o por interpolación es un ajuste por tramos, es decir, se pueden ajustar desde 2 puntos, 3, 4, etc.
hasta todo el conjunto de puntos. Para este ejemplo en particular voy a tomar 3 puntos para el ajuste. En estos 3 puntos trazo un polinomio de grado n. En este caso el grado del polinomio es 2. Gráficamente un polinomio de grado 2 nos describe una parábola. En el ajuste por interpolación, el polinomio que se trace debe de tocar exactamente a los puntos que se toman para el ajuste, no importa si los demás puntos no se tocan. Una vez que se traza la curva que define un polinomio de grado n, se puede estimar una aproximación a la función f de x si se define un valor de la variable independiente x, pero el valor de la variable independiente x que se va a fijar debe de estar entre el intervalo de x inicial a x final, que describe el intervalo de los puntos que se ajustaron. En este ejemplo, el valor de x que voy a fijar es igual a 14. Para ese valor de x se traza una recta que intersecta con la curva del polinomio y en esa intersección se lee una aproximación al valor de la función f de x. De esta manera obtenemos una aproximación al valor de la función para el ajuste de sus 3 puntos, que nos da aproximadamente igual a 4.8 con un ajuste a un polinomio de grado 2. Ahora voy a hablar del ajuste por mínimos cuadrados. Quedamos que en el ajuste por mínimos cuadrados se considera todo el conjunto de datos tabulados. Entre todo este conjunto de datos tabulados se traza un polinomio que describa de mejor manera la tendencia de todo el conjunto de puntos. En este ejemplo tracé un polinomio de grado 2. Una vez trazado ese polinomio, se puede estimar una aproximación al valor de la función f de x, definiendo también un valor de la variable independiente x. Pero ahora el valor que se define de la variable independiente x tiene que estar dentro del intervalo de x inicial a x final, que es un intervalo más amplio comparado con el ajuste por interpolación. Para este ejemplo, el valor de x inicial está o es aproximadamente igual a 2.5 y el valor de x final es aproximadamente igual a 20. Fijando un valor de x dentro de ese intervalo, donde para este ejemplo el valor de x que tomé es el mismo que por interpolación, que es igual a 14, intersectamos con la curva que se trazó gráficamente y se hace la lectura de la función univariable f de x. El valor aproximado de esta lectura es 4.5. Comparándolo con el valor obtenido por interpolación, nos damos cuenta de que ambos son muy cercanos. Con esto concluimos que al hacer un ajuste por interpolación o un ajuste por mínimos cuadrados gráficamente, los valores nos dan muy aproximados. Por lo tanto, ambos métodos o ambos tipos de ajustes son muy buenos siempre y cuando ajustemos a polinomios que describan el comportamiento de la función discreta que tengamos tabulado. Muchas gracias por su atención.